Hay una pregunta que me hago cada vez que leo sobre una quiebra, una fortuna destruida, un inversor que perdió décadas de ahorro en meses. La pregunta no es ¿qué salió mal? La pregunta es ¿cuándo estuvo disponible la información para evitarlo? Y la respuesta, en casi todos los casos que he estudiado en 99 años de vida, es la misma. La información siempre estuvo disponible, siempre. El problema nunca fue saber. El problema fue hacer. En 1937, 8 años después del crash más brutal que el mercado americano había visto hasta entonces, los economistas publicaron estudios detallados sobre exactamente qué comportamientos habían destruido las fortunas de la clase media entre 1929 y 1932. Documentaron la psicología del pánico, el mecanismo de la deuda apalancada, el costo matemático de vender en el fondo. Esos estudios estaban disponibles en bibliotecas públicas, eran gratuitos. 36 años después, en 1973, los inversores americanos repitieron cada uno de esos errores con precisión casi quirúrgica. Luego, en 2001, los repitieron otra vez. En 2008, una vez más. Y en 2021, con los activos digitales, una generación entera que había crecido con Internet, con acceso instantáneo a toda la información financiera de la historia humana, repitió la misma secuencia: comprar en el pico de euforia, apalancarse con deuda, vender en el fondo de pánico. Los datos del estudio Dalbar, que lleva décadas midiendo el rendimiento real de inversores individuales versus el rendimiento del mercado, revelan algo que debería avergonzar a cualquier persona que se considere racional. En los últimos 30 años, el índice Standard & Poor's 500 ha rendido aproximadamente 10,6% anual. El inversor promedio, operando en ese mismo mercado con acceso a esas mismas acciones, ha obtenido 3,6% anual. La diferencia no es de suerte, no es de acceso a información privilegiada, es pura y exclusivamente de comportamiento. 7 puntos porcentuales anuales destruidos por decisiones emocionales sostenidas durante décadas. Calcula lo que significa esa diferencia en términos concretos. $10,000 invertidos durante 30 años al 10,6% se convierten en $212,340. Los mismos $10,000 al 3,6% se convierten en $28,900. La diferencia entre comportarse como el mercado y comportarse como el inversor promedio es $183,440 sobre una inversión inicial de $10,000. 18 veces más dinero. Mismo mercado, mismas acciones, diferencia de comportamiento. Eso es lo que voy a diseccionar hoy. No teorías abstractas, no motivación barata. 7 principios operativos con la matemática que los sostiene y los errores históricos que los demuestran, que Warren y yo hemos aplicado mientras la mayoría hacía exactamente lo contrario. Empezamos con el primero, que es también el más ignorado, porque su lógica parece obvia hasta que te das cuenta de que casi nadie la practica. Aprende de los errores de otros, no de los tuyos. La versión popular de esta idea suena como consejo de abuelo. La versión matemática es diferente. Cada error financiero que cometes tiene un costo directo y un costo de oportunidad. El costo directo es el dinero que pierdes. El costo de oportunidad es el dinero que ese dinero perdido hubiera generado en los próximos 20 o 30 años si lo hubieras conservado. Cuando un inversor pierde $50,000 en una operación especulativa a los 40 años, no pierde 50,000. Pierde 50,000 más, todo lo que esos 50,000 hubieran producido en los siguientes 25 años. A 8% anual, $50,000 en 25 años se convierten en $342,700. Ese es el costo real del error. No 50,000, 342,000. La burbuja de los tulipanes en 1637 debería ser suficiente para que ningún ser humano volviera a especular con activos sin valor intrínseco.
Los precios de los bulbos de tulipán llegaron a equivaler al salario de 10 años de un artesano calificado. Luego colapsaron en semanas. El mecanismo fue idéntico al de las acciones .com en 2001, idéntico al de los activos digitales en 2021. Compras porque otros compran. El precio sube porque hay más compradores. El precio alto atrae más compradores, hasta que no hay más compradores nuevos, y entonces colapsa. Ese mecanismo tiene un nombre: esquema Ponzi estructural. No necesita un criminal en el centro, solo necesita suficiente codicia colectiva para sostenerse hasta que no puede más. En 2021 observé, con mis 97 años de contexto histórico, cómo personas que habían leído sobre la burbuja de los tulipanes, que conocían el crash.com, que habían vivido 2008, tomaban préstamos para comprar activos digitales a precios que solo se sostenían por la expectativa de que alguien más los compraría a precios más altos. No había flujo de caja, no había activo subyacente, no había empresa. Solo el precio y la esperanza de que el precio siguiera subiendo. Cuando colapsó, colapsó exactamente como todos los esquemas anteriores, y el daño fue matemáticamente previsible desde el primer día para cualquiera que hubiera estudiado las quiebras anteriores. Mi práctica personal durante décadas ha sido leer al menos un caso de quiebra o pérdida catastrófica por mes. No para disfrutar del fracaso ajeno, para vacunarme. Cada quiebra que estudias en detalle crea una resistencia mental frente al mismo error cuando se presenta disfrazado de oportunidad. Warren tiene el mismo hábito. Hemos pasado más horas estudiando fracasos que estudiando éxitos. Los fracasos enseñan los mecanismos. Los éxitos enseñan los resultados, pero raramente enseñan el proceso completo, porque quien tiene éxito raramente documenta todos sus errores intermedios. El segundo principio es el que más me ha protegido en 9 décadas de inversión activa. Invierte únicamente en lo que puedes explicar con claridad a un niño de 10 años, no como ejercicio pedagógico, como test de comprensión real. Si no puedes explicar cómo gana dinero un negocio, cómo genera flujo de caja, por qué tiene ventaja competitiva, en términos simples y directos, entonces no entiendes ese negocio, y si no lo entiendes, no tienes base racional para invertir en él. Tienes esperanza. Y la esperanza no es una estrategia de inversión, es una forma de juego disfrazada de análisis. He rechazado miles de oportunidades de inversión en mi vida, miles. Muchas de ellas probablemente hubieran sido rentables. Algunas generaron fortunas para quienes las tomaron, y duermo perfectamente bien por las noches, porque sé exactamente por qué rechacé cada una. No porque fueran malas, sino porque no las entendía lo suficiente para tener convicción en momentos difíciles. Y los momentos difíciles siempre llegan. Toda inversión pasa por periodos donde el precio cae, donde las noticias son malas, donde el consenso es que estabas equivocado. Si no entiendes el negocio en profundidad, vendes en ese momento, y vender en ese momento es exactamente lo que destruye la rentabilidad a largo plazo. En 1998, durante el auge de las empresas de Internet, recibí presentaciones de docenas de compañías tecnológicas que proyectaban crecimientos de 500% anuales durante 5 años consecutivos. Ninguna de esas proyecciones era explicable en términos simples. Los propios fundadores usaban lenguaje diseñado para confundir, no para clarificar. Frases como monetización de tráfico web, sinergias de plataforma digital, efectos de red exponenciales. Cuando preguntaba cuánto dinero entraba por la puerta y cuánto salía, la respuesta invariablemente era que eso vendría después, que primero había que escalar. Warren y yo pasamos. 2 años después, el Nasdaq cayó 78%. Las empresas que no podían explicar cómo ganaban dinero resultaron no estar ganando dinero. La lógica era circular desde el principio, solo que, mientras los precios subían, nadie quería verlo.
El instrumento que más claramente ilustra este principio son las obligaciones sintéticas descentralizadas que proliferaron entre 2005 y 2008. Productos financieros construidos sobre otros productos financieros, construidos sobre hipotecas de baja calidad, empaquetados en capas de abstracción diseñadas por matemáticos brillantes para que ningún inversor normal pudiera seguir el hilo de causalidad. Los bancos que los vendían no los entendían completamente. Los reguladores que debían supervisarlos no los entendían. Los inversores que los compraban definitivamente no los entendían. Y cuando el activo subyacente, que era simplemente la capacidad de familias americanas de bajos ingresos para pagar hipotecas variables a tasas crecientes, comenzó a deteriorarse, todo el edificio colapsó simultáneamente porque nadie había modelado correctamente la correlación entre los distintos niveles de abstracción. Compara eso con Coca-Cola. Cuando en 1988 Warren me convenció de que compráramos acciones de esa empresa, la lógica cabía en dos oraciones. La gente compra bebidas azucaradas en todos los países del mundo. Coca-Cola tiene la marca más reconocida del planeta y puede subir precios cada año sin perder clientes. Pagamos $1.300 millones por esa posición. La mayoría de los analistas dijo que estábamos pagando demasiado por una empresa de refrescos madura en un mercado saturado. Hoy, 37 años después, esa inversión nos genera $700 millones en dividendos anuales. Hemos recuperado nuestra inversión inicial más de 5 veces solo en dividendos y todavía tenemos las acciones. El negocio era explicable en 2 oraciones en 1988. Sigue siendo explicable en 2 oraciones hoy. Esa simplicidad no fue una limitación, fue la señal más clara de que era un negocio real con una ventaja real. El tercer principio es donde la matemática se vuelve tan brutal que la mayoría prefiere no calcularla. Piensa en décadas, no en meses, no como filosofía, como aritmética pura. $10,000 invertidos al 20% anual durante 60 años se convierten en más de $500 millones. Ese número no es un error tipográfico, es el resultado directo de aplicar la fórmula del interés compuesto durante suficiente tiempo. $500 millones desde 10,000. La diferencia entre ese resultado y lo que obtiene el inversor promedio no es talento, no es acceso a información privilegiada, es tiempo multiplicado por disciplina. Pero la mayoría no piensa en 60 años porque 60 años parece una eternidad. El cerebro humano no procesa intuitivamente intervalos de tiempo tan largos. Nos resulta natural planificar para la semana, razonablemente natural planificar para el año, y profundamente incómodo planificar para 4 o 5 décadas. Esa incomodidad cognitiva tiene un costo matemático preciso. El inversor que empieza a los 25 años con $10,000 al 8% anual termina a los 65 con $217,000. El inversor que espera hasta los 35 para empezar con los mismos 10,000 al mismo 8% termina con $100,626. La diferencia es $116,374, más de 11 veces la inversión original. Perdidos no por malas decisiones de inversión, sino por 10 años de inacción. Y aquí está la parte que nadie calcula. Esos 10 años de espera no cuestan solo $116,000. Cuestan la posibilidad de reinvertir esos $116,000 durante los 20 o 30 años adicionales que podría vivir ese inversor después de jubilarse. El costo real de esperar una década es geométrico, no aritmético. Se multiplica sobre sí mismo hacia el futuro de maneras que el cerebro humano simplemente no está equipado para visualizar sin hacer los cálculos explícitamente. El 90% de los traders activos que compiten contra el Standard & Poor's 500 no lo hacen porque tengan malas ideas de inversión, lo hacen porque tienen el horizonte temporal equivocado. Operan en semanas cuando deberían operar en décadas.
Optimizan para la ganancia del trimestre cuando deberían optimizar para el resultado de 40 años. Y ese cambio de horizonte temporal tiene consecuencias matemáticas que se acumulan implacablemente. El trader que rota su portafolio 4 veces al año, pagando impuestos y comisiones en cada rotación, necesita obtener aproximadamente 2 puntos porcentuales adicionales de rendimiento bruto, solo para igualar al inversor pasivo que no hace nada. 2 puntos que raramente obtiene, porque superar al mercado consistentemente es estadísticamente imposible para la mayoría, y encima paga el costo fiscal y transaccional de intentarlo. En Berkshire aprendimos esta lección de la manera más rentable posible. En 1965, la acción valía $19. En 2023 superó los $544,389 por acción, un crecimiento de 28.550 veces el valor original. Pero ese resultado no fue lineal. Hubo años donde Berkshire cayó 20% mientras el mercado general subía. Años donde analistas escribían que Warren había perdido su toque, que los métodos de inversión en valor habían quedado obsoletos, que el mundo había cambiado y nosotros no lo habíamos entendido. Si cualquier accionista de Berkshire hubiera vendido en esos momentos de duda, habría destruido décadas de rendimiento compuesto por el costo de no poder soportar la incomodidad temporal. El cuarto principio conecta directamente con lo que acabo de describir. Ignora tus emociones cuando el mercado las amplifica, no porque las emociones sean irracionales en abstracto, sino porque, en el contexto de los mercados financieros, las emociones están sistemáticamente sincronizadas con el momento equivocado. El mercado está diseñado por su propia mecánica para hacerte sentir euforia exactamente cuando los precios están en el pico y el riesgo es máximo, y para hacerte sentir terror exactamente cuando los precios están en el fondo y la oportunidad es máxima. Tu sistema emocional, que evolucionó durante millones de años para ayudarte a sobrevivir en un entorno físico, te traiciona sistemáticamente en un entorno financiero, porque interpreta la caída de precios como una amenaza existencial en lugar de como una oportunidad de compra. En marzo de 2020, el mercado cayó 34% en 33 días. La velocidad del colapso fue la más rápida en la historia del mercado americano moderno. Las noticias eran apocalípticas. Un virus desconocido cerraba economías enteras. No había precedente claro. La incertidumbre era genuina y total. El inversor promedio vendió. Los datos de flujos de fondos muestran salidas masivas de fondos de renta variable en marzo y abril de 2020. Personas que habían invertido durante años liquidaron posiciones en el fondo exacto del mercado, cristalizando pérdidas que habían sido hasta ese momento solo contables. Berkshire en ese periodo tenía reservas de efectivo. No vendimos. Observamos. Y en agosto de 2020, 5 meses después del fondo, el Standard & Poor's 500 había recuperado todo lo perdido. Quienes vendieron en marzo tuvieron que recomprar en agosto a precios más altos que los de enero, pagando impuestos sobre las pérdidas cristalizadas y perdiendo la totalidad de la recuperación. El costo emocional de no poder soportar 33 días de caída fue, para muchos inversores, equivalente a varios años de rentabilidad futura. ¿Por qué menciono esto ahora, después de haberlo visto repetirse 4 veces? Porque en 3 minutos voy a mostrarte un cálculo que nadie hace sobre el costo acumulado de estas decisiones emocionales a lo largo de una vida inversora completa. Un número que cambia completamente la perspectiva sobre lo que significa el control emocional en términos financieros concretos. Pero antes, necesitas entender por qué el quinto principio es la condición previa sin la cual los demás no funcionan. Evita las multitudes y las deudas que amplifican errores. Estos son 2 mecanismos distintos, pero que operan con la misma lógica destructiva. La deuda amplifica.
Amplifica las ganancias cuando aciertas y amplifica las pérdidas cuando te equivocas. En un entorno donde el inversor promedio ya tiene suficiente dificultad tomando buenas decisiones sin deuda, añadir apalancamiento es el equivalente financiero de conducir a 180 kilómetros por hora en una carretera con niebla. Puedes llegar antes si la carretera está despejada, pero si hay un obstáculo que no puedes ver, el resultado no es proporcional al error. Es fatal. En 2008, los bancos de inversión más sofisticados del mundo operaban con apalancamiento de 30-1. Por cada dólar de capital propio tenían $30 de deuda. Con ese nivel de apalancamiento, una caída del 3,3% en el valor de los activos borra el 100% del capital. Lehman Brothers tenía apalancamiento de 33-1 cuando colapsó. Una caída de 3,3% en el valor de sus activos fue suficiente para que una institución con más de 150 años de historia desapareciera en 48 horas. No fue mala suerte, fue aritmética aplicada a una estructura de capital diseñada para maximizar ganancias en escenario bueno, sin ningún margen de seguridad para el escenario malo. Y el escenario malo siempre llega. En 99 años he aprendido que el escenario malo siempre llega. La pregunta nunca es si llegará. La pregunta es ¿cuándo? Y si estarás posicionado para sobrevivirlo. El mecanismo de la multitud opera de manera diferente, pero igualmente destructiva. Cuando la mayoría de los inversores se mueve en la misma dirección, esa dirección se convierte automáticamente en la dirección equivocada. No por paradoja filosófica, por mecánica de mercado. Si todos compran el mismo activo simultáneamente, el precio sube hasta niveles que ya no reflejan el valor subyacente, sino simplemente la intensidad de la demanda colectiva. Cuando esa demanda se agota, el precio colapsa de vuelta al valor real, y todos los que compraron durante la euforia colectiva están ahora sosteniendo activos sobrevalorados a precios que ya no pueden defender. La burbuja tecnológica de 2001 es el ejemplo más documentado de este mecanismo en la era moderna. Entre 1995 y 2000, el Nasdaq creció 500%, no porque las empresas tecnológicas hubieran generado 500% más de utilidades reales, sino porque cada nuevo inversor que entraba al mercado atraía a otros 3, que atraían a otros 9, en una cadena de demanda que se autoalimentaba hasta que no hubo más compradores nuevos para sostener los precios. Cuando el flujo de compradores nuevos se agotó en marzo de 2000, el índice cayó 78% en 24 meses. Empresas que habían tenido valoraciones de miles de millones de dólares sin generar un centavo de utilidad real, desaparecieron completamente. Y los inversores que habían seguido a la multitud en el camino de subida, siguieron a la multitud en el camino de bajada, vendiendo en el fondo por las mismas razones emocionales por las que habían comprado en el pico. Warren y yo no compramos nada relevante durante esos 5 años de euforia tecnológica. Nos llamaron anticuados. Un periodista escribió en 1999 que Warren Buffett había perdido su relevancia, que el nuevo mundo de la economía digital había dejado obsoletos los métodos de inversión en valor. Ese artículo fue publicado 4 meses antes de que el Nasdaq comenzara su colapso de 78%. Berkshire, mientras tanto, siguió comprando negocios reales con flujos de caja reales a precios razonables. En 2003, cuando el Nasdaq todavía estaba 70% por debajo de su pico, Berkshire había alcanzado nuevos máximos históricos. Ahora el cálculo que prometí. El costo acumulado de las decisiones emocionales durante una vida inversora completa. Tomemos un inversor que comienza a los 25 años con $100 mensuales de ahorro constante. Si invierte esos $100 mensuales en un fondo indexado durante 40 años al rendimiento histórico del mercado, que es aproximadamente 10% anual, termina a los 65 con $632,408.
Ahora aplica el diferencial Dalbar. Si ese mismo inversor obtiene el rendimiento promedio histórico del inversor individual, que es 3,6% anual en lugar de 10%, termina con $109,472. La diferencia entre comportarse como el mercado y comportarse como el inversor promedio sobre $100 mensuales durante 40 años es $522,936. Más de $522,000 destruidos no por el mercado, no por comisiones, no por impuestos, sino exclusivamente por decisiones emocionales repetidas durante 4 décadas. Ese número cambia la perspectiva sobre lo que significa el autocontrol financiero. No es una virtud abstracta, tiene un precio de etiqueta específico. Para el inversor promedio que ahorra $100 mensuales durante 40 años, el costo de no controlar sus emociones es exactamente $522,936, casi 4 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, destruidos silenciosamente, decisión por decisión, cada vez que el miedo o la codicia tomaron el control en lugar de la matemática. El quinto principio lleva directamente al sexto, que es el que más contraintuitivo resulta para la mentalidad moderna. Cultiva la paciencia como herramienta activa, no como resignación pasiva. Hay una diferencia fundamental entre esperar porque no sabes qué hacer y esperar porque sabes exactamente qué estás esperando. Warren y yo hemos pasado periodos de años manteniendo cantidades sustanciales de efectivo mientras el mercado subía, mientras nos criticaban por ser demasiado conservadores, mientras otros generaban rendimientos que hacían que nuestros resultados parecieran mediocres en el corto plazo. No porque no tuviéramos convicción, sino porque teníamos convicción en que el momento correcto eventualmente llegaría y que tener efectivo disponible cuando ese momento llegara valía más que participar en un mercado sobrevalorado. En 2021, Berkshire acumuló reservas de efectivo que llegaron a $144,000 millones. El mercado estaba en máximos históricos. Las valoraciones eran las más altas en décadas por casi cualquier métrica que se utilizara. Los comentaristas financieros escribían que Warren había perdido su habilidad para identificar oportunidades, que el exceso de efectivo era evidencia de que ya no comprendía el nuevo entorno de mercado. Nosotros esperamos. Porque la paciencia en ese contexto no era inacción. Era la única acción racional disponible cuando no había nada que valiera la pena comprar a los precios que el mercado ofrecía. La historia de los grandes inversores está llena de estos periodos de aparente inactividad que en realidad son periodos de máxima disciplina. El billar tiene una frase que aplica perfectamente a la inversión. No es el golpe que anotas el que determina si eres buen jugador. Es el golpe que no anotas para posicionarte correctamente para el siguiente. Los grandes inversores pasan periodos sustanciales de tiempo posicionándose para oportunidades futuras en lugar de perseguir oportunidades presentes a precios inaceptables. Esa es la diferencia entre paciencia activa e inacción pasiva. En 1973 y 1974, el mercado americano cayó 48% en total durante esos 2 años. La inflación alcanzó el 11% anual. El precio del petróleo se cuadruplicó en meses por el embargo árabe. El contexto económico era genuinamente catastrófico. Warren encontró en ese período las mejores oportunidades de compra de su carrera hasta ese momento. Empresas excepcionales que el pánico colectivo había llevado a precios que no reflejaban ni remotamente su valor intrínseco. Él tenía efectivo porque había sido paciente durante los años previos cuando los precios eran altos. Esa paciencia previa fue la condición necesaria para poder actuar cuando todos los demás estaban paralizados por el miedo. El séptimo principio es el que conecta todo lo anterior en un sistema coherente. La marginalidad de seguridad no es una métrica conservadora para inversores miedosos. Es la única forma matemáticamente racional de invertir en un mundo
donde el futuro es incierto. Benjamin Graham, quien fue el profesor de Warren y cuyas ideas han sido la base intelectual de nuestra aproximación durante décadas, formuló este principio con una claridad que no he visto mejorada en 90 años de literatura financiera posterior. Compra siempre con un descuento suficiente sobre el valor intrínseco para que incluso si tu análisis es parcialmente incorrecto, el precio que pagaste te proteja de una pérdida catastrófica. Las métricas que Graham utilizaba y que nosotros hemos adaptado pero nunca abandonado fundamentalmente, son conceptualmente simples. No pagues más de 15 veces las utilidades normalizadas de un negocio. No pagues más de 1,5 veces el valor en libros de sus activos. Estos múltiplos no son arbitrarios. Son el resultado de calcular qué precio máximo permite que la inversión sea rentable incluso bajo escenarios moderadamente adversos. Si pagas 30 veces utilidades por una empresa, necesitas que esa empresa crezca extraordinariamente durante muchos años consecutivos solo para justificar el precio que pagaste. Si pagas 15 veces utilidades, tienes margen para que la empresa crezca moderadamente, o incluso para que crezca menos de lo esperado y aún así obtener un rendimiento aceptable. En los crashes que he vivido, el daño sistemático siempre fue mayor en las posiciones donde los inversores habían pagado precios que no dejaban margen de seguridad. En la burbuja tecnológica, empresas que cotizaban a 100 veces utilidades cayeron 95% cuando el mercado reevaluó sus perspectivas. Empresas que cotizaban a 12 o 15 veces utilidades con negocios reales y flujos de caja reales cayeron 20 o 30% en el mismo periodo y se recuperaron en 1 o 2 años. La diferencia entre perder el 30% y perder el 95% es la diferencia entre un retroceso tolerable y una destrucción permanente de capital. Y esa diferencia estuvo determinada, en la mayoría de los casos, por el precio que se pagó en relación con el valor real en el momento de la compra. Vuelvo al cálculo del costo emocional para añadir una capa que cambia completamente su significado. Esos $522,000 destruidos por comportamiento emocional que calculé antes asumen que el inversor al menos no usa deuda. Si añades apalancamiento moderado, un préstamo equivalente al 50% del portafolio a tasas de interés del 6% anual, el costo de las decisiones emocionales no se duplica. Se multiplica por 4 o 5, porque la deuda amplifica las pérdidas en los momentos de pánico exactamente cuando el inversor ya está más vulnerable psicológicamente. La combinación de deuda y emociones no suma, multiplica la destrucción. He visto esto con mis propios ojos en 1987. El lunes 19 de octubre de ese año, el Dow Jones cayó 22,6% en un solo día, la mayor caída porcentual en un día en la historia del mercado americano moderno. Los inversores que tenían deuda recibieron llamadas de margen de sus brokers, exigiéndoles liquidar posiciones para cubrir sus préstamos. No tenían opción. Incluso si hubieran querido mantener sus posiciones, la mecánica de la deuda los forzó a vender en el fondo exacto. Berkshire tenía efectivo ese día, sin deuda, sin llamadas de margen, sin presión de liquidar. Compramos mientras otros eran forzados a vender. 3 años después, quienes habían comprado en el fondo de octubre de 1987 habían más que duplicado su dinero. Quienes habían sido forzados a vender por la deuda tardaron entre 5 y 6 años en recuperar lo perdido, y muchos nunca lo recuperaron completamente porque el trauma psicológico de la pérdida los mantuvo fuera del mercado durante los años de recuperación más rentables. Hay un patrón que he observado en cada uno de estos episodios que merece su propio análisis. El inversor que pierde el 50% de su capital en un colapso no necesita ganar 50% para recuperarse. Necesita ganar 100%. Si tienes $100 y pierdes 50%, te quedan 50.
Para volver a 100 desde 50, necesitas exactamente el doble, no la mitad. Ese error de cálculo, esa intuición incorrecta sobre la simetría de las pérdidas y las ganancias, destruye más portafolios de lo que la mayoría reconoce, porque lleva a los inversores a subestimar sistemáticamente el costo real de las pérdidas grandes. Una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100% para neutralizarse. Una pérdida del 75% requiere una ganancia del 300%. Una pérdida del 90% requiere una ganancia del 900%. La asimetría es brutal y geométrica, y el margen de seguridad existe precisamente para evitar entrar en esa zona donde la recuperación matemática se vuelve casi imposible dentro de un horizonte temporal humano razonable. Permíteme conectar los 7 principios con una historia que los contiene todos simultáneamente. En 1972, Warren me llamó para hablar sobre See's Candies, una fábrica de chocolates en California. El precio pedido era $25 millones. Para una fábrica de dulces. Warren dudó porque el precio representaba aproximadamente 3 veces el valor en libros de los activos tangibles de la empresa, más alto de lo que nuestros criterios habituales de Graham permitirían cómodamente. Yo insistí en que había algo diferente aquí. Ver los números completos requería entender el negocio en profundidad, no solo sus activos tangibles. See's tenía algo que no aparecía en el balance contable, una marca en California tan arraigada en la cultura local que los clientes pagaban precios superiores año tras año sin reducir su lealtad. Ese activo intangible era real, aunque no estuviera en los libros contables. Aplicamos el primer principio, aprender de errores ajenos, porque habíamos visto suficientes adquisiciones de negocios mediocres a precios bajos para saber que un negocio excepcional a precio justo es categóricamente superior. Aplicamos el segundo principio, invertir solo en lo que entiendes, porque el modelo de negocio era absolutamente simple. La gente compra chocolates como regalo en ocasiones especiales. Una marca establecida puede subir precios en esas ocasiones sin perder clientes, porque el regalo no es el chocolate, es el significado que el chocolate representa. Aplicamos el tercer principio, pensar en décadas, porque la proyección de valor requería imaginar cuánto flujo de caja podría generar ese negocio durante 50 años, no durante 5. Aplicamos el cuarto principio, ignorar emociones, porque cuando el mercado general colapsó en 1973 y 74, no vendimos See's aunque su valoración contable cayó temporalmente. Aplicamos el quinto principio, evitar deuda amplificadora, porque compramos con capital propio sin apalancamiento. Aplicamos el sexto principio, paciencia activa, porque esperamos décadas para que el valor intrínseco se materializara completamente en resultados financieros reales. Y aplicamos el séptimo principio, margen de seguridad, porque aunque pagamos por encima del valor en libros contable, pagamos por debajo del valor intrínseco real cuando se incluían los activos intangibles que los criterios convencionales ignoraban. El resultado a la fecha de hoy es que See's Candies ha pagado a Berkshire más de $2,000 millones en dividendos sobre una inversión inicial de $25 millones. Esa proporción, $2,000 millones recibidos sobre $25 millones invertidos, es el producto de todos los principios funcionando simultáneamente durante más de 50 años. No fue un golpe de suerte. Fue la aplicación disciplinada y consistente de principios que cualquier persona puede aprender, entender y aplicar. La dificultad nunca estuvo en comprenderlos. La dificultad siempre estuvo en mantenerlos cuando el mercado, la prensa, los colegas y las propias emociones empujaban exactamente en la dirección opuesta. Quiero hablar ahora de algo que los estudios financieros raramente cuantifican, pero que en la práctica es tan importante como cualquier métrica de rendimiento. El costo del silencio financiero. No el silencio como estrategia deliberada,
sino el silencio como resultado del aislamiento, de no tener personas en tu entorno que piensen correctamente sobre dinero y con quienes puedas verificar tus propios razonamientos cuando el mercado te presiona emocionalmente. Warren y yo hemos tenido durante décadas una relación de verificación mutua que ha prevenido errores que cualquiera de los dos podría haber cometido individualmente, no porque seamos intelectualmente dependientes el uno del otro, sino porque el proceso de explicar una idea de inversión a alguien que la cuestionará, con rigor, obliga a identificar las debilidades del razonamiento antes de comprometer capital real. Cuando no tienes ese interlocutor, cuando tomas decisiones financieras en aislamiento, o peor aún, en el contexto de una comunidad que comparte el mismo entusiasmo por el mismo activo, pierdes el mecanismo de corrección más valioso disponible. La investigación psicológica sobre comportamiento en grupos muestra que la exposición repetida a ideas, incluso ideas incorrectas, aumenta la sensación subjetiva de que esas ideas son verdaderas. Si todos en tu entorno están comprando el mismo activo y hablando de él con entusiasmo, tu cerebro gradualmente normaliza esa perspectiva y la reinterpreta como sabiduría colectiva en lugar de como señal de alerta de burbuja. Este mecanismo, que los psicólogos llaman efecto de mera exposición, explica por qué las burbujas financieras siempre tienen componentes sociales tan fuertes. No es que los participantes sean estúpidos, es que están siendo afectados por un sesgo cognitivo profundamente arraigado, que funciona exactamente al revés de lo que necesitan en ese contexto. Mi práctica durante décadas ha sido buscar activamente la opinión contraria a la mía antes de tomar cualquier decisión de inversión significativa, no para cambiar mi posición necesariamente, sino para asegurarme de que entiendo los argumentos en contra con suficiente profundidad para mantener mi convicción cuando esos argumentos aparezcan en el mercado real. Si no puedo articular claramente por qué el argumento contrario está equivocado, entonces no entiendo suficientemente bien mi propia posición para defenderla bajo presión. Y la presión siempre llega. El mercado siempre eventualmente prueba cada posición con periodos donde todo parece indicar que estás equivocado. En 2002, cuando Berkshire había pasado varios años con rendimientos inferiores al mercado durante el auge tecnológico, recibía constantemente argumentos de por qué nuestro enfoque estaba obsoleto. Los leía todos, los analizaba con seriedad, y en cada caso podía articular precisamente por qué el argumento era incorrecto, qué premisa fundamental asumía que yo consideraba falsa, qué evidencia histórica contradecía la conclusión. Esa capacidad de articular la refutación me daba la convicción para mantener la posición cuando el mercado, los medios y la opinión pública señalaban en la dirección contraria. Sin ese nivel de comprensión profunda, hubiera sido imposible mantener la disciplina durante esos años de aparente underperformance relativo. Ahora voy a hablar de la transferencia de riqueza intergeneracional que ocurre silenciosamente en cada ciclo de mercado, porque es el contexto más amplio en el que los 7 principios operan. En cada crash significativo, hay una transferencia masiva de riqueza de quienes no aplican estos principios hacia quienes sí los aplican. No es una conspiración, es aritmética. Cuando el mercado cae 50% y el inversor emocional vende sus posiciones, cristalizando la pérdida, esas posiciones son compradas por alguien. Ese alguien que compra en el fondo, que tiene efectivo disponible porque fue disciplinado en el periodo previo, que tiene convicción porque entiende los negocios que está comprando, que tiene horizonte temporal largo porque piensa en décadas. Ese inversor adquiere activos reales a precios de liquidación. Cuando el mercado se recupera, esos activos ahora pertenecen al inversor disciplinado, no al inversor emocional que los vendió en pánico. Este mecanismo de transferencia se ha repetido con precisión casi cronométrica en cada uno de los 4 colapsos que he vivido.
1929 a 1932 redistribuyó riqueza de los especuladores, apalancados hacia los inversores con efectivo y visión a largo plazo. 1973 a 74 hizo lo mismo. 2001 a 2003 repitió el patrón. 2008 a 2009 fue quizás el ejemplo más documentado y más dramático de esta transferencia. Mientras el Standard & Poor's caía 57% desde su pico, Berkshire y otros inversores con reservas de efectivo y disciplina compraban activos de primera calidad a precios que no se repetirían en décadas. Los resultados de esas compras realizadas entre 2008 y 2009 todavía se reflejan en los balances actuales de quienes tuvieron la disciplina y el efectivo para actuar en ese momento. Te hago una pregunta que no tiene respuesta cómoda. En el próximo colapso de mercado, el que inevitablemente ocurrirá, aunque nadie puede decir exactamente cuándo, ¿estarás del lado de quien vende o del lado de quien compra? La respuesta no depende de tu inteligencia, no depende de tu nivel educativo, no depende de cuánto sabes sobre mercados financieros. Depende exclusivamente de si en los próximos meses y años aplicarás estos principios con suficiente consistencia para tener efectivo disponible, ausencia de deuda amplificadora, comprensión profunda de tus inversiones y control emocional cuando el contexto externo haga que todo parezca estar colapsando simultáneamente. A mis 99 años he llegado a una conclusión que me llevó décadas formular con precisión. El problema no es que la gente no sepa que estos principios funcionan. La evidencia histórica es aplastante y está disponible para cualquiera que quiera examinarla. El problema es que aplicar estos principios requiere hacer exactamente lo contrario de lo que tu entorno social, tus emociones inmediatas y los medios de comunicación financieros te están diciendo que hagas en casi todos los momentos críticos. Requiere comprar cuando todo el mundo tiene miedo. Requiere mantener cuando todo el mundo te dice que vendas. Requiere abstenerte cuando todo el mundo está ganando dinero fácil en activos que no entiendes. Requiere esperar cuando la acción parece ser la respuesta obvia. Cada una de esas acciones va contra el impulso natural del momento. Y ejecutarlas de manera consistente durante décadas requiere algo que no se enseña en ninguna escuela de negocios y que no se adquiere leyendo libros. Se adquiere practicando la disciplina cuando cuesta algo practicarla, no cuando es cómodo, cuando duele. Cuando el mercado cae y tus posiciones muestran pérdidas contables y cada titular financiero confirma que estás equivocado. En esos momentos es cuando la disciplina se construye o se destruye, no en los periodos de calma. Déjame darte un marco concreto para aplicar estos principios, porque la teoría sin implementación es simplemente entretenimiento intelectual. La primera acción es la más simple y la más ignorada simultáneamente. Escribe tus reglas ahora, no mentalmente, físicamente, en papel o en un documento que puedas releer en momentos de presión. Escribe exactamente qué condiciones te llevarían a vender una posición. Escribe exactamente qué nivel de caída del mercado considerarías una oportunidad de compra en lugar de una señal de peligro. Escribe cuánto efectivo mantendrás como mínimo independientemente de las oportunidades que aparezcan. Escribe qué nivel de deuda considerarás absolutamente inaceptable. El propósito de escribir estas reglas no es crear un sistema mecánico que reemplace el juicio, es crear un ancla racional a la que puedas referirte cuando las emociones del momento intenten reemplazar el razonamiento que hiciste en un estado de calma. Las investigaciones en psicología del comportamiento demuestran consistentemente que las decisiones tomadas en estados emocionales intensos son sistemáticamente inferiores a las decisiones tomadas en estados de calma sobre los mismos escenarios. Escribir las reglas en estado de calma y luego seguirlas en estado de presión es el mecanismo más simple y más efectivo para transferir la racionalidad del momento tranquilo al momento de crisis.
Warren tiene una versión de este ejercicio que ha practicado durante décadas. Antes de hacer cualquier inversión significativa, escribe una carta privada donde explica exactamente por qué está comprando, qué tendría que suceder para que su análisis fuera incorrecto y en qué circunstancias vendería. Esa carta permanece archivada. Cuando el mercado genera presión para cambiar la posición, la primera acción es releer la carta. Si las circunstancias que describió como razón para vender no se han materializado, mantiene la posición independientemente de lo que diga el precio del mercado en ese momento. Esa disciplina simple, una carta privada releída en momentos de presión, ha prevenido décadas de errores emocionales. Aplica este mismo principio a tus propias finanzas con una especificidad que te resulte incómoda. No escribas, voy a invertir a largo plazo. Eso no es una regla, es una aspiración. Escribe, no venderé ninguna posición hasta que hayan pasado al menos 5 años desde la compra, excepto si el negocio subyacente ha experimentado un deterioro permanente en su capacidad de generar flujo de caja, no si el precio de mercado ha caído. La especificidad es lo que hace que la regla funcione bajo presión. Una aspiración vaga cede ante la presión del momento. Una regla específica y previamente comprometida tiene resistencia psicológica real. El segundo elemento de implementación práctica es la construcción de lo que llamo un sistema de verificación de realidad. En cada decisión financiera importante, antes de ejecutarla, hazte 3 preguntas en secuencia. Primera pregunta: ¿puedo explicar exactamente cómo este activo generará dinero en los próximos 10 años? Si la respuesta depende de que alguien más pague un precio mayor en el futuro, sin un mecanismo claro de generación de valor subyacente, estás especulando, no invirtiendo. Segunda pregunta: ¿estoy tomando esta decisión porque los números la justifican o porque hay presión social, temporal o emocional que me hace sentir que debo actuar ahora? La urgencia artificialmente creada es uno de los mecanismos más efectivos de destrucción de riqueza. Tercera pregunta: si este activo cae 50% en los próximos 12 meses, ¿tendré razones fundamentales para mantenerlo o necesitaré vender por razones prácticas o emocionales? Si la respuesta a la tercera pregunta es que venderías, entonces el tamaño de la posición o el nivel de deuda asociado es incompatible con tu capacidad real de soportar volatilidad, y la incapacidad de soportar volatilidad garantiza que tomarás la decisión equivocada en el peor momento posible. En 1989, Berkshire compró una posición significativa en US Airways, una aerolínea. Fue uno de mis peores errores de inversión, no porque el precio de la acción cayera, que cayó, sino porque cuando me hacía las 3 preguntas en retrospectiva, la tercera tenía una respuesta honesta que debería haberme impedido hacer la inversión. No podía explicar con suficiente claridad cómo US Airways mantendría ventaja competitiva en una industria donde los costos son similares para todos los competidores y los clientes eligen casi exclusivamente por precio. La barrera de entrada era baja, el poder de fijación de precios era mínimo, la amenaza de nuevos competidores era constante. Eso no es un negocio donde quieres tener capital significativo porque el margen de seguridad es estructuralmente imposible de mantener durante décadas. Perdimos dinero. Aprendimos. Y la lección quedó incorporada en el marco de verificación que aplicamos a cada decisión posterior. El tercer elemento de implementación es el más difícil porque requiere cambiar no solo tu comportamiento, sino tu entorno. Rodéate de personas que piensen correctamente sobre dinero o rodéate de silencio financiero. Las 2 opciones son viables. Lo que no es viable es rodearte de personas que piensan incorrectamente sobre dinero y esperar mantener criterio independiente durante periodos prolongados de presión social. El entorno determina los estándares de comportamiento que se perciben como normales, y los estándares percibidos como normales determinan el umbral de resistencia que necesitas para actuar diferente.
Si tu entorno normaliza la deuda para consumo, el cambio frecuente de inversiones y la especulación en activos que nadie entiende completamente, el costo psicológico de comportarte diferente es sustancialmente mayor que si tu entorno normaliza la disciplina financiera. No estoy sugiriendo que cambies tus amistades por razones financieras. Estoy diciendo que seas deliberado sobre qué conversaciones sobre dinero tienes y con quién las tienes. Si no tienes acceso a personas que piensen rigurosamente sobre inversiones, la segunda opción, el silencio financiero, es genuinamente superior a la alternativa de rodearte de entusiasmo colectivo sobre el activo de moda del momento. El silencio financiero significa simplemente no participar en conversaciones sobre qué está subiendo, qué está bajando, qué oportunidad nadie debería perderse. Significa invertir de manera sistemática, según reglas previamente establecidas, sin buscar validación externa constante de esas decisiones. Hay una estadística que encuentro particularmente reveladora sobre este punto. Los inversores que verifican el precio de sus portafolios diariamente obtienen rendimientos sistemáticamente inferiores a los inversores que verifican sus portafolios mensualmente o trimestralmente. No porque los que verifican diariamente sean menos inteligentes, sino porque la frecuencia de verificación aumenta la frecuencia de exposición a la volatilidad de corto plazo, lo que aumenta la frecuencia de impulsos emocionales para actuar, lo que aumenta la frecuencia de decisiones tomadas bajo presión emocional, en lugar de análisis racional. Cada verificación diaria del precio es una oportunidad para cometer el error que todos los principios anteriores están diseñados a prevenir. Volvamos a la matemática global de todo esto porque quiero que el número final quede absolutamente claro antes de cerrar. Un trabajador que durante 40 años de vida laboral ahorra $300 mensuales, los invierte sistemáticamente en un fondo indexado de bajo costo, no toca el dinero, no reacciona a los crashes, no persigue modas de inversión, no usa deuda para amplificar posiciones, termina con aproximadamente $1.900.000. Ese mismo trabajador, con los mismos ingresos, ahorrando la misma cantidad, pero obteniendo el rendimiento histórico del inversor promedio, según los datos Dalbar, termina con $325.000. La diferencia entre 1.900.000 y 325.000 no es el mercado, es el comportamiento. $1.575.000 de diferencia sobre $300 mensuales durante 40 años, generados exclusivamente por la distancia entre comportarse como el mercado y comportarse como el inversor promedio. Y ahora, la capa adicional que cambia todo ese cálculo hacia arriba. Si ese mismo trabajador, en lugar de simplemente igualar el rendimiento del mercado, aplica los 7 principios con consistencia razonable, compra más en los crashes en lugar de vender, mantiene margen de seguridad en sus valoraciones, evita deuda amplificadora, piensa en décadas. Los estudios históricos sugieren que puede obtener 1 o 2 puntos porcentuales adicionales sobre el rendimiento del índice de manera sostenida. Un punto porcentual adicional durante 40 años sobre $300 mensuales equivale a aproximadamente $300.000 adicionales al resultado final. 2 puntos, $600.000 adicionales. La aplicación disciplinada de principios simples tiene un valor de etiqueta que supera ampliamente cualquier esfuerzo de implementación que requiera. He pasado 99 años observando cómo la mayoría de las personas interactúa con el dinero. He visto generaciones enteras destruir riqueza que sus padres habían construido con décadas de trabajo, no por mala suerte, sino por comportamiento predecible y prevenible. He visto personas con ingresos modestos construir patrimonios sustanciales simplemente aplicando principios que cualquier persona con educación básica puede comprender y seguir. La diferencia entre esos dos grupos nunca fue el ingreso, nunca fue la inteligencia, nunca fue el acceso a información o a mercados,
fue exclusivamente el comportamiento sostenido durante décadas frente a la presión constante del entorno para comportarse de manera diferente. Los 7 principios que discutí hoy no son originales. Aprende de errores ajenos, invierte solo en lo que entiendes, piensa en décadas, ignora emociones amplificadas por el mercado, evita deuda que amplifique errores, cultiva paciencia activa y mantén margen de seguridad. Graham los formuló antes que yo. Keynes los practicó. Fisher los documentó. La evidencia histórica a su favor es aplastante y universal. Han funcionado en mercados alcistas y bajistas, en economías inflacionarias y deflacionarias, en periodos de crecimiento y recesión, en contextos tecnológicos radicalmente diferentes entre sí. Su validez no depende del ciclo económico actual, ni de las particularidades del momento histórico presente. Lo que sí depende del momento presente es tu decisión sobre si los aplicarás o no. No en abstracto, no como aspiración, sino como compromiso operativo concreto que puedes verificar en 12 meses. ¿Cuánto de tu portafolio está en activos que puedes explicar en 2 oraciones? ¿Cuánto de tu capital está expuesto a deuda amplificadora? Si tienes tus reglas de inversión escritas y accesibles. Si has calculado cuánto te costará emocionalmente ver tu portafolio caer 30 o 40%, y si esa respuesta es compatible con la estrategia que dices tener. A mis 99 años tengo la perspectiva suficiente para decirte con absoluta certeza que el próximo crash llegará. No sé cuándo, nadie lo sabe, pero llegará con la misma inevitabilidad con que llegaron los anteriores. Y cuando llegue habrá 2 tipos de inversores: los que habrán pasado los meses anteriores construyendo disciplina, acumulando efectivo, entendiendo sus posiciones, reduciendo deuda, y que verán el crash como la oportunidad de compra más significativa de la última década. Y los que habrán pasado esos mismos meses siguiendo el entusiasmo colectivo, acumulando deuda, persiguiendo activos que no entienden y que verán el crash como una catástrofe personal de la que culparán al mercado, a los gobiernos, a los bancos, a cualquier factor externo, excepto al único factor que estaba bajo su control, su propio comportamiento. La pregunta que te dejo no es ¿cuál de los dos quieres ser? Esa pregunta tiene una respuesta obvia. La pregunta real es ¿qué cambiarás en los próximos 30 días que haga más probable que seas el primero y no el segundo? Porque la intención sin acción específica y verificable en el corto plazo es simplemente otra forma de postergar. Y ya viste lo que cuesta matemáticamente postergar una sola década. El tiempo que perdiste no se recupera. El tiempo que tienes todavía puede trabajar para ti, pero solo si decides hoy que lo hará.